En esta segunda epístola a los Corintios, adelantamos en el encuentro anterior que San Pablo manifiesta los sentimientos de su corazón. Él está escribiendo desde Macedonia a fines del 57, ¿no? Y aunque en su conjunto es auténtica de San Pablo, está formada por diferentes piezas que se han agrupado, ¿no? Al parecer se han corrompido algunas cartas y los compiladores han hecho una sola de sus escritos. Vemos que en los primeros 11 versículos hay un saludo y una acción de gracia. Luego, desde el versículo 12 hasta el capítulo 7, 16, Pablo está defendiendo su conducta, y del 8 al 9 está pidiendo la colecta para los pobres de Jerusalén. Luego del 10 al 13 hay una apología que hace San Pablo de sí mismo, y luego hay una exhortación y un saludo final y una bendición. ¿Cuál es el mensaje principal de esta epístola? Vemos que la situación, ya lo vimos en la primera de Corintios, es delicada. Los corintios, según él dice, son su carta abierta de Cristo. Su ministerio apostólico es un ministerio del Espíritu Santo, porque Dios es el que, según sus palabras, nos capacitó para ser ministro de una nueva alianza, no de la letra, sino del Espíritu, pues la letra mata, pero el Espíritu es lo que nos da vida. Luego viene la proclamación del Evangelio, y él dice en 4:5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como el Señor, y a nosotros como sus siervos por Jesús. Luego comienza a hablar sobre el valor sobrenatural de los sufrimientos apostólicos, cuando dice, pero llevamos este tesoro en recipientes de barro, para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Apretados en todo, pero no aplastados. Apurados, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, mas no aniquilados. Porque somos nosotros el templo del Dios vivo. Luego, a partir del capítulo 8, va a hablar sobre la colecta para los pobres de Jerusalén, ¿no? Y miren esa diosidencia. Hoy en la primera lectura era de 2 de Corintios 9. Es una invitación a la generosidad y los beneficios de compartir esta donación generosa, y escribirá en 9:6, miren, el que siembra con mezquindad, cosechará también con mezquindad, pero el que siembra en abundancia, cosechará también en abundancia. Luego viene la apología de él y de su ministerio, porque él ha fundado la comunidad de los Corintios, y por tanto son su área de trabajo, y hay una respuesta a la acusación que había de él sobre cobardía y debilidad. Corinto es un campo que Dios le ha dado, y San Pablo se siente obligado a elogiarse y pide que le soporten un poco de locura. Hay una proclamación gratuita del Evangelio de Dios. Los falsos apóstoles y los obreros engañosos están, pero las glorias de Pablo son de que él solo se gloria en su flaqueza. Eso es hermoso, hermanos. 12:5. Las credenciales de San Pablo y de su visita a Corinto son los signos distintivos de un apóstol, que él tiene paciencia perfecta en los sufrimientos, y también tiene señales poderosas, prodigios y milagros, como atestigua en 12:12. Y por último están sus inquietudes y sus últimas recomendaciones.
¿Podría Anita leer 2 Corintios 5:20? Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Y aquí leemos, consideremos el resultado final. Es preferible fracasar luchando por una causa que finalmente habrá de triunfar que tener éxito luchando por una causa que finalmente fracasará. Hubo momentos en que parecía que San Pablo había fracasado por completo en esta comunidad, pero el amor de Cristo lo impulsó a no darse por vencido. Así también nosotros no debemos avanzar en la gloria del Señor, porque finalmente se verá, porque es su obra, coronada con el éxito. Quisiera leer un comentario del padre Salvador Carrillo Alday, que es un misionero del Espíritu Santo, que él hace sobre esta carta, porque nos abre la mente antes de que entremos en los textos mismos. Él dice que, y entresaca textos muy importantes de la carta, y él comenta, ¿no? Dice, Pablo nos manifiesta de par en par su corazón. Les hemos hablado con toda franqueza, Corintios. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. No están al estrecho en nosotros, pero los que están en ustedes mismos correspondan de igual manera. Les hablo como a hijos. Abran también ustedes sus corazones. Eso está en el capítulo 6, versículo 11 al 13. En esta epístola vemos que brotan a profusión los sentimientos más contrastantes de alegría, de tristeza, de esperanzas y de temores. Hay acentos de ternura e invectivas llenas de indignación. De esta manera se refleja a todo lo largo de este escrito lo más rico y lo más puro de la personalidad del apóstol, que hay un acuerdo general para reconocer esta autenticidad paulina de esta epístola. Sin embargo, por lo que toca a la unidad de la carta, se presentan algunas dificultades de las que ya hemos hablado antes, ¿no? De que podría ser una colección de varias cartas que se han corrompido y el editor las ha puesto, las ha compilado, ¿no? Trozos que ha compilado, ¿ya? Pero lo que interesa es que si bien está formada por estas piezas diferentes escritas por San Pablo y fueron agrupadas, llama la atención lo que dice en el versículo 4 del segundo capítulo. Les he escrito, dice, con mucha lágrima, no para entristecerlo, sino para que conozcan el amor desbordante que tengo hacia nosotros. Yo siempre me imaginé que San Pablo era duro, recio, ¿no? Por lo que tuvo que vivir y por su formación, y sin embargo vemos aquí que él se muestra con una comunidad tan díscola como los corintios, y ya esto es mi propia comentario, no del padre Carrillo. Sin embargo, trata de amonestarlos con tanto amor, de verdad. Luego vemos, ¿no? Que él ha desempeñado, estuvo 18 meses seguidos cuando fundó esta comunidad en su segundo viaje, acompañado por Silvano, ¿no? Pero estando, cuando ya estaba en Éfeso, él había recibido una delegación venida de Corintio que le hacían muchas preguntas, ¿no?
Ya vimos que él escribió su primera carta a los Corintios en la Pascua del año 57 y después escribió estas otras cartas de las que vamos a comentar y que están compiladas en esta de Segundo Corintios, en que se nota que ha habido una fuerte crisis, habían agitaciones, envidias, calumnias, y esto obligaba a Pablo a hacer una visita dolorosa y rápida, prometiendo volver lo más pronto posible y con más tiempo, ¿no? Estos incidentes, ¿no? Que ponen en duda a los corintios la autoridad de Pablo, ofendiendo a su propia persona o a los representantes que él envió, hace que San Pablo cambie su resolución de ir allá y sustituye esta visita con esta carta entre lágrimas que produce, gracias a Dios, un efecto saludable. Pablo envía a Tito a Corintio y a Timoteo y a Erasto a Macedonia, y entre tanto que surgieron también muchos problemas y alborotos en Éfeso, ¿no? Que hasta estaba su vida en peligro. Luego de que él partió de Éfeso a Macedonia, pensó encontrarlo a Tito, ¿no? Para que le traiga noticias, pero lamentablemente no lo encontró, ¿no? Pero su objetivo era organizar esta colecta que él llevaría a Jerusalén. En el contenido de los primeros 11 versículos vemos, ¿no es cierto?, un saludo bellísimo y una acción de gracia, y en esta explicación él está brindando la oportunidad de explicarle su ministerio apostólico, que no es otra cosa que el ministerio del Espíritu Santo mismo, ¿no? Y vemos también de que en estos primeros versículos, ¿no? Lo invoca al Padre como en todas sus saludos. Vamos a ver en cada uno de sus saludos, es hermoso, ¿no? Que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo, ¿no? Y gracia implicando este favor gratuito de Dios para el hombre, y esa gracia que es la fuente de toda paz. Porque Dios Padre y, bueno, Jesucristo sabemos que están en el mismo rango de dignidad, pues son ellos el manantial de esta gracia y de esta paz, ¿no? Ahora comienza un tema precioso porque agradece a Dios el consuelo que ha recibido y la liberación también que ha recibido. Por eso es que va a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en toda tribulación, para que podamos también nosotros consolar a los que están en tribulación. Porque mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios, así como abundan los sufrimientos de Cristo en nosotros, así también por Cristo abunda nuestro consuelo. Pues si somos atribulados, es para consuelo suyo y salvación. Si somos consolados, también es para su consuelo, que se muestra eficaz en la paciencia y en los mismos sufrimientos que también nosotros sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que ustedes son partícipes de estos sufrimientos, así como lo son del consuelo. Esta acción de gracia es una bendición a Dios, porque la oración, ¿no?, es la que se dirige a Dios y también se le manifiesta nuestra necesidad. Y como dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
nos recuerda el testimonio que reconoció a Dios como su Padre, testimonio de nuestro Señor Jesús. Este Dios y Padre, ¿no? Que siempre es manantial de misericordia y de todo consuelo, porque Él es misericordioso y compasivo, y por eso es que nos consuela, ¿no? Siempre y continuamente a quien se encuentre en tribulación, la idea de este consuelo divino domina todo este pasaje, ¿ya? El consuelo es un don de Dios anunciado ya por Isaías 41, cuando comienza, ¿no? Ese profeta del consuelo, lo hemos visto ligeramente cuando hacíamos el Antiguo Testamento, consolad, consolad a mi pueblo, ¿no? Y ese consuelo del que ya nos habla segundo Isaías, es traído por Jesús. Este consuelo definitivo mediante la desaparición de todo dolor y sufrimiento que está reservado para nosotros en la vida futura. Y aunque no es de San Pablo, pero me gusta ese tema de San Juan en el Apocalipsis. A ver, un día retomemos nuestro Apocalipsis, capítulo 7, ¿no? Cuando dice, ¿no? Y Él secará toda lágrima de nuestros ojos, ¿no? Entonces, vemos que este Dios Padre es el que hace sentir su consuelo. Y la palabra griega para consuelo es paraklesis, por eso es que el Espíritu Santo también es que es el otro consolador, como nos va a decir San Juan, significa, además del consuelo, la exhortación, la ayuda, la asistencia, el estímulo. Así pues, consolados por Dios, el propio apóstol se convierte en un instrumento de consuelo para los demás. El cristiano puede y debe participar en favor de sus hermanos, de esta cualidad divina de la misericordia y del consuelo. Pero saber consolar a la manera divina es un don de Dios. Los sufrimientos en Cristo, Jesús en nosotros, es una referencia también a los sufrimientos que experimentó Jesús por el Evangelio y que ahora están experimentando sus seguidores, como este gran apóstol Pablo y los otros colaboradores cristianos. Y en el fondo, esta idea de la estrecha unión que existe entre Cristo y los creyentes, ellos son el cuerpo de Cristo, misteriosamente, pero los sufrimientos del cuerpo son los sufrimientos de la cabeza y sirven para la construcción de la iglesia. Ya nos dirá, y lo vamos a ver Dios mediante, en Colosenses 1:24 y Filipenses 1:29, esto es mi propio comentario, y estoy parafraseando a este gran apóstol, cuando va a decir a ustedes no solo les es dado creer en Cristo, sino sufrir con Él para la salvación de la iglesia, ¿no? Hay algunas almas víctimas, ahorita se me viene el Padre Pío, Sor Faustina Kowalska, y así tantas almas que se entregan y sufren tanto física y espiritualmente para que todos nosotros nos salvemos. Luego vemos que en estos versículos tan bonitos que habla de la comunión de los santos, que esa buena obra que de uno se benefician todos los demás. La vida del apóstol, ya sea que sufra, ya sea que reciba consuelo, está ordenada al consuelo y a la salvación de todos los fieles. Y ese consuelo muestra la eficacia en el hecho de que ellos también aprenden a sufrir y padecer como el apóstol. Hay una comunión, una coinonía, una solidaridad, tanto en el sufrimiento como en el consuelo y la alegría. Bueno, es un artículo de nuestra fe, ¿no? En el credo, que decimos, creo en la comunión de los santos, en el sufrimiento y en el consuelo, ¿no?
en el versículo 8 de este primer capítulo va a decir, nosotros no queremos que ignoren ustedes, hermanos, la tribulación que nos vino en el Asia. Asia Menor es lo que hoy es Turquía. Fue una carga muy por encima de nuestras fuerzas, tanto que perdimos la esperanza de permanecer con vida, porque hemos tenido sobre nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El que nos libró de esa muerte, también nos librará ahora. En Él esperamos que nos seguirá librando. Si colaboran también ustedes con oración en favor nuestro, para que la gracia que se me concedió por intervención de muchos, sea por muchos agradecida en nuestro nombre. No podemos ahorita saber exactamente a qué tribulación se refiere en concreto. Sabemos que estuvo en Éfeso preso, ya lo vamos a ver, más bien sugiero que leamos en los Hechos de los Apóstoles, cuando hay esa quemazón de esos de ídolos de Diana de los Efesos y lo toman preso porque los artífices de esas estatuillas de Diana de los Efesos pues estaban peligrando, ¿no? Puede ser que eso se refiera también, ¿no? Vemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, desde los versículos 23 al 40, los que quieran profundizar en los Hechos de San Pablo en Éfeso. Y dicen que el arresto de Pablo en Jerusalén se debió también a estos judíos del Asia Menor, hoy Turquía, serían estos turcos en potencia, ¿no? Que sea lo que sea la expresión, la sentencia de muerte es un término no técnico para significar una decisión oficial. Pero también él va a decir que solo Dios lo pudo librar con una intervención de su poder, que fue como resucitar a uno que ya había muerto. Dios tenía además una finalidad secreta en esta intención, porque Pablo aprendiera también a no confiar solo en él únicamente, sino en el Señor, en Dios. Y eso tiene que darnos una gran lección, ¿no? Porque Pablo proclama esta seguridad y confianza que tiene, pero en el auxilio divino. Si colaboran también ustedes, dice la epístola, Pablo que está contando con las oraciones de los corintios, oración de petición para que Dios los siga librando de todos los peligros y la oración de acción de gracia por todos los favores que él ha recibido, ¿no? Y en el versículo 11 vemos que él enfatiza en esta comunión de los santos y el poder de intercesión. Estas experiencias de San Pablo y de la comunidad de Corintios son un ejemplo y nos sirven de ayuda para superar todas las dificultades que siempre vamos a encontrar en el ministerio apostólico. Okay. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Saludo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios de Corinto y a todos los consagrados de la provincia eterna de Acaya. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Consuelo en la tribulación. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre compasivo y Dios de todo consuelo, que nos consuela en cualquier tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que pasan de cualquier tribulación con el mismo consuelo que recibimos de Dios. Porque así como son abundantes nuestros sufrimientos por Cristo, así también por Cristo abunda nuestro consuelo. Si sufrimos tribulaciones, es para consuelo y salvación de ustedes. Si recibimos consuelos, es también para consuelo de ustedes. Y esto les da fuerzas para soportar con fortaleza los mismos sufrimientos que nosotros soportamos. Nuestra esperanza respecto a ustedes es firme,
porque sabemos que si comparten nuestros sufrimientos, también compartirán nuestro consuelo. No quiero, hermanos, que desconozcan lo que tuvimos que aguantar en la provincia de Asia, algo que nos abrumó tan por encima de nuestras fuerzas que no esperábamos salir con vida. Nos sentíamos como condenados a muerte, así aprendimos a no confiar en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró de tan grave peligro de muerte y nos seguirá librando. Estoy seguro de que nos librará de nuevo si ustedes colaboran rezando por nosotros. Y de esta manera, siendo muchos los que oren por nosotros, serán muchos los que agradezcan los beneficios recibidos. Cambio de planes. Nuestro orgullo se apoya en el testimonio de nuestra conciencia. Ella me asegura que por la gracia de Dios y no por prudencia humana, me he comportado con todo el mundo y en particular con ustedes, con la sencillez y sinceridad que Dios pide. En nuestras cartas no había segundas intenciones. No hay en ellas más de lo que ustedes han leído y entendido. Y espero que comprendan plenamente lo que ya han comprendido en parte, que en el día de nuestro Señor Jesús podrán sentirse orgullosos de nosotros, como nosotros de ustedes. Con esa confianza me propuse visitarlos primero a ustedes para darles una nueva alegría, seguir después a Macedonia y desde allí regresar nuevamente a ustedes para que prepararan mi viaje a Judea. Al proponerme esto, ¿actué precipitadamente? ¿Lo decidí por motivos humanos en vaivén entre el sí y el no? Dios me es testigo de que cuando me dirijo a ustedes no confundo el sí y el no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, el que nosotros con Silvano y Timoteo les predicamos, no fue un sí y un no, ya que en él se cumplió el sí. En efecto, en él todas las promesas de Dios cumplieron el sí, y así nosotros por él respondemos amén, a gloria de Dios. Y es Dios quien nos mantiene a nosotros y a ustedes, fieles a Cristo, quien nos ha ungido, nos ha sellado y quien ha puesto el Espíritu como garantía en nuestro corazón. Motivos del cambio de planes. Juro por mi vida y pongo a Dios por testigo que, si no fui a Corinto, fue por consideración a ustedes, porque no somos dueños de su fe, ya que en la fe se mantienen firmes, sino colaboradores que queremos aumentarles la alegría. Bien, queridas hermanas, vemos de que, y ya lo dijimos en la clase anterior, ¿no? De que en esta carta, San Pablo abre su corazón de una manera extraordinaria, ¿verdad? Y podríamos decir de que brotan a profusión sus sentimientos, ¿no? Y la manera como saluda a San Pablo en sus cartas es bellísima, ¿no? Que la gracia de nuestro Padre, ¿no? Esté con todos ustedes. Y él está, ¿no es cierto?, escribiendo, o sea, hemos dicho ya en la clase anterior de que esta carta es un compendio de retazo, ¿no?, de algunos escritos de San Pablo, al parecer fueron varias, pero que seguramente se corrompieron y las pusieron como en una sola, ¿no? Y vemos, ¿no es cierto?, cómo después de este saludo tan cariñoso que hace a los corintios, ¿no es cierto?, en el que les está deseando la gracia y la paz, y él va a pasar a hablarles sobre el consuelo, ¿no? Ese consuelo que han recibido de Dios Padre, y por tanto los capacita a ellos también para ser portadores de estos consuelos, ¿no? Porque dice, no, pues si somos atribulados, es para su consuelo de ustedes, ¿no? Si somos consolados, es para su consuelo. Esta manera de expresarse, esta acción de gracia, que es una bendición de Dios, es que está reconociendo que el Señor es la fuente
de todo consuelo. Y yo estoy segura, hermanas, que ustedes han tenido esa experiencia, yo la he tenido, ¿no? En momentos de sufrimiento, de dificultad, que me ha acercado al Señor, he podido sentir su consuelo en mi corazón, su paz, también su luz en mi mente sobre cómo resolver problemas difíciles. El Señor está ahí pendiente de nosotros, ¿no? Y todo este pasaje, como estamos viendo, el consuelo es el tema, ¿no? De este pasaje, que ya lo vimos cuando hicimos un poquito del Antiguo Testamento, en el librito del consuelo del segundo de Isaías, en el capítulo 40, cuando comienza, ¿no? Consolar, consolar a mi pueblo. Ahí se está manifestando, aún en el Antiguo Testamento, 6 siglos antes de que venga Cristo, de que Él es un Dios del consuelo, ¿no? Y obviamente que el consuelo definitivo será cuando al final de nuestras vidas, ya yo les he dicho también que ese capítulo 7 del Apocalipsis es tan hermoso, porque ahí nos habla el Señor de que sacará toda lágrima de nuestros ojos, ¿no es cierto? Que va a venir en la vida futura, ¿no? Cuando ya no haya el dolor ni el sufrimiento. Entonces, esta palabra consuelo, que también creo que terminamos con esto la clase anterior, la palabra griega correspondiente es paráclesis, que significa consuelo. Por eso también San Juan va a decir, ¿no? El Señor en el Evangelio de Juan dice, ¿no? Les conviene que yo me vaya para que venga el otro consolador. ¿Y qué nos está diciendo? Que Él es el consolador, pero también hay el Espíritu Santo que nos consuela. Y aquí San Pablo nos está diciendo de que el Padre es el Dios del consuelo y la misericordia, ¿no? Entonces, al ser consolado Pablo por Dios, se convierte en este instrumento de consuelo para los demás, ¿no? Y el cristiano en general puede y debe participar en favor de sus hermanos de esta cualidad divina. Y bueno, sabemos de que hay personas, y la cito a la tía Malita porque ella sabemos que ella tiene este don de saber consolar, que es un don divino en realidad, ¿no? El consuelo. Ahora, otro tema es, profundizando, es que estos sufrimientos de Cristo en nosotros hacen referencia también a los sufrimientos que Jesús tuvo por el Evangelio. Perdón. Y que ahora están sufriendo también Pablo y sus colaboradores y los otros cristianos, ¿no? En el fondo está esta idea de la estrecha unión que existe, sufrimientos del cuerpo, son los sufrimientos de la cabeza, y sirve todo esto para la construcción de la iglesia. Si llegamos a ver también las epístolas a los colosenses y a los filipenses, va a decir en Colosenses 1:24 y Filipenses 1:25, Olga, ¿te acordás? 29 va a decir, que no estoy parafraseando, que no solamente nosotros creemos en el Señor, sino que hay personas a las que el Señor las ha destinado a sufrir con Él para el bien de la iglesia. Y así vemos nuestros grandes santos como Padre Pío, como Faustina Kowalska, que han sufrido tanto por, y este sufrimiento sirve, es misterio, pero sirve para que otro se salve, ¿no? Entonces, ya dijimos, este consuelo tiene su fuente en Dios y llega a los creyentes a través de Cristo, y estos a su vez pueden ser tomados como instrumentos para comunicar el consuelo divino también, ¿no? Luego también habla de una tribulación que tuvo en el Asia Menor, en Éfeso, que ya lo hemos repetido varias veces, Turquía, hoy, ¿no? Pero exactamente no sabemos, ¿no? De qué se trataba. Sabemos por los Hechos de los Apóstoles que hubo un gran alboroto por la quema de la estatuilla de Diana de los Efesios, y que también fueron arrastrados
¿no? A los tribunales. Sabemos que estuvo en la cárcel también en Éfeso, pero aquí exactamente en esta epístola no sabemos a cuál, bueno, él ha sido tantas veces, ¿no? Y lo va a decir más adelante en la epístola, tantas veces he sido apaleado, tantas veces se me ha dado por muerto, he sufrido naufragio, todas las peripecias que sufrió por llevar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y luego también vemos de que en el fondo, hermanas, también cuando, así como a Pablo le ocurrió, a cualquier cristiano le puede ocurrir, cuando vienen estos sufrimientos grandes, es también para que uno aprenda, ¿no? A no confiar, porque uno es tan autosuficiente muchas veces, a no confiar en sí mismo, sino a depositarse con su sufrimiento en las manos de Dios, ¿no es cierto? Ser dependientes como las criaturas y los hijos de Dios que somos de Él, ¿no? Entonces, por eso es que también Él va a decir, San Pablo, que su seguridad y su confianza solo la tiene en el auxilio divino, ¿ya? Luego estas experiencias de San Pablo y de la comunidad de Corintio son como un ejemplo para nosotros y que nos ayudan a superar las dificultades que siempre se encontrarán, ¿no? En el ministerio apostólico. Luego, a partir del versículo 12, él comienza a abrirle su corazón y le dice, ustedes saben, ¿no? Cómo nos hemos conducido con la sana intención con que hemos llegado a ustedes, que no era con una sabiduría carnal, sino que llegamos a ustedes con la gracia de Dios, ¿no? Por eso es que ustedes, ¿no es cierto? Quiero que comprendan que ustedes son nuestro orgullo. Pobre querido, me da, cuando habla así San Pablo me emociona. Lo mismo que ustedes serán nuestro consuelo el día en que nuestro Señor regrese. Vemos de que a San Pablo su conciencia nada le está reprochando, ¿no? Y está hablando con esa transparencia y esa sencillez, porque sabemos que mientras más santa es una persona, más transparente es, más sencilla es, más humilde, y todas estas son gracias de Dios, ¿no? Ahora, él insiste que no se ha dejado llevar por la sabiduría terrena, ¿no? Carnal la llama él, sino por la luz que ha recibido de la gracia de Dios, ¿ya? Luego también está, él como que rechaza, ¿no? Que se le acuse de una dualidad, porque sus cartas no tienen un doble sentido, y espero que los corintios lo entiendan así perfectamente, porque el apóstol es el que no ha venido a elogiarse, sino más bien a constatar el buen progreso que están haciendo los de Corintios, porque para él dice, ellos son su orgullo en el día del Señor. Y es bonito cuando en el versículo 18 dice, Dios es fiel. Hay varios versículos, también lo hemos visto en el capítulo 10 de la primera de Corintios, en que hablan de esta fidelidad de nuestro Dios, ¿no? Y que su palabra no es un sí y un no, sino que en Jesucristo siempre es el sí, diciendo de que en él en Cristo se han realizado todas las promesas de Dios, ¿no? Y que por eso es que podemos decir un sí y un amén. Hablando, profundizando en la fidelidad de Dios, ¿no? Vemos de que esto significa yo puedo confiar en Dios porque Él es fiel. Quiere decir, Él es firme, Él es estable, Él cumple sus promesas y Él es la verdad. O sea, es alguien de quien yo me puedo fiar, ¿no? Luego, también va a decir que este Cristo que ha sido proclamado a los corintios por este equipo de Pablo, Silvano y Timoteo,
en efecto, cuántas promesas que ha hecho Dios han tenido en este Cristo su sí, su cumplimiento. Bueno, también hemos visto un poquito antes a San Lucas, cuando va a decir, ¿no? En Lucas 24:44, todo lo que estaba escrito, las promesas en la ley, en los profetas, o sea, todos esos libros proféticos del Antiguo y en los Salmos se tenían que cumplir en mí, ¿no? Entonces, ahí vemos de que en Cristo se cumplieron las escrituras del Antiguo Testamento y ahí se han cumplido todas las promesas, ¿no? Que Dios tiene para la humanidad, porque Él es el siempre estable, el infalible, el que asegura, confirma y realiza estas promesas divinas. Él es el sí y el amén. ¿Qué significa eso? Que yo puedo confiar porque Él es fiel, en Él hay seguridad, hay verdad, y ahora lo que se espera a Dios, que a esta fidelidad de Dios venga la fidelidad del hombre hacia Él. Y en el 21, muy bonito, ¿no? Él es el que nos mantiene firmes con ustedes en Cristo y que el que nos ha ungido, que es Dios, Él también nos ha marcado con su sello, qué hermoso, y ha puesto en arras el Espíritu en nuestros corazones, ¿no? Y esta es la obra que Dios está haciendo en cada uno de los creyentes, porque de Dios viene la gracia de la fe y de Él viene también el permanecer firmemente adheridos a Cristo. Y como miembros de un solo cuerpo, los apóstoles, Pablo, Silvano, Timoteo y los corintios, han sido injertados en Cristo y Dios está continuamente dando solidez a esta relación. Por eso es que hay una garantía de sinceridad de parte de Pablo hacia los fieles en Corintio. No, Él nos ha ungido, dice, ¿no ve? Y el ungido es todo cristiano que recibe una unción de parte de Dios. Y esta unción no es otra que la del Espíritu Santo. Y esta es un rito sensible que simboliza una consagración y una pertenencia. Cuando se bautiza a un bebito, vemos de que este bebito ya está consagrado para ser un hijo de Dios mediante el sello del Espíritu Santo, ¿no? Y las palabras del sacerdote que lo consagran como un profeta, como un sacerdote y como un rey para servir en este mundo y un día gobernar con él en el futuro, ¿no? Eso lo hemos visto en el bautismo sobre todo, ¿no? Y obviamente que también cuando ya son jóvenes, en la confirmación se los vuelve a confirmar esa consagración al Espíritu Santo. Este sello con el que nos ha ungido el Espíritu Santo significa que somos propiedad de Él. Si se recuerdan cuando hacíamos en el Antiguo Testamento la liberación de Moisés en el Éxodo, ese pasaje tan hermoso de Éxodo 19, que le decía, ¿no? Dice Dios que si ustedes escuchan su voz, que significa obedecer a la palabra de Dios, hará de ustedes un pueblo santo, un sacerdocio real, una propiedad suya. Entonces, cuando se recibe el bautismo o cualquier, se recibe la confirmación o cualquier otro ya sacramento en las personas mayas, estamos cada vez confirmándonos de que nosotros pertenecemos a Dios, ¿no? Y es hermoso. Estamos sellados con el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, este Espíritu que nos ha dado y habita en nuestros corazones son la garantía, habla de las arras, ¿no ve? De esa vida eterna. Y sabemos que el corazón es el órgano central del ser humano y el foco de toda su vida. Y es allí, en esa interioridad, donde Dios ha colocado su compromiso, el sellarnos con su espíritu, en esa unción que es la primera entrega de vida eterna, ¿no? Ya estamos viviendo la vida eterna, pero
que en las primeras clases que así del Padre Cris, eran tan bellas esas clases de Padre Cris y Padre Daniel, los que trajeron la renovación carismática a la mansión aquí en Santa Cruz. Él dice, hermanos, no se olviden que ya estamos viviendo la vida eterna, ¿no? Eso a mí me impactó. Ya ahora aquí, aún en carne, por el Espíritu Santo, ya estamos viviendo la vida eterna, ¿no? Ahora pasa a ver este asunto de la situación delicada que hay ahorita en la iglesia de Corintios, ¿no? Y por eso es que hay este viaje y este cambio de planes, ¿no? Pero él no quiere entristecerlos, dice, porque quiere más bien llegar con mucha alegría, ¿no? Porque dice, ¿no? En medio, aquí en el 24, deseamos colaborar a su alegría, ya que en cuanto a la fe, se mantienen ya firmes. O sea, él quiere llegar y constatar que los corintios están haciendo buena letra, como diríamos, y que están firmes en la fe. Preferí no volver a visitarlos si iba a causar otra vez tristeza, pues si yo los aflige, ¿quién me devolverá la alegría? Sino aquel a quien he afligido. Por eso les escribí, ojalá que cuando vaya no tenga que entristecerme a causa de los mismos que deberían ser mi alegría. Confío y estoy seguro de que todos podrán compartir mi alegría. En efecto, les escribí profundamente preocupado y afligido, y hasta con lágrimas. No quería causarles tristeza, sino que se dieran cuenta del amor inmenso que les tengo. Si alguno ha causado pena, no es a mí a quien ha molestado, sino a todos ustedes. Y tampoco quisiera exagerar. Ya les basta la represión que recibió de la comunidad. Ahora es mejor que lo perdonen y le den ánimo, no sea que la pena sea más grande de lo que pueda soportar. Les ruego, pues, que le demuestren afecto. En realidad, les escribí para comprobar si podía contar con ustedes y con su total obediencia. A quien ustedes perdonen, también yo lo perdono. Y lo que he perdonado, si realmente tenía algo que perdonar, lo perdonaré en atención a ustedes, en presencia de Cristo. Así no se aprovechará Satanás de nosotros, pues conocemos muy bien sus propósitos. Somos el buen olor de Cristo. Así pues, llegué a Tróade para predicar el Evangelio de Cristo, y gracias al Señor se me abrió una puerta. Mi espíritu, sin embargo, quedaba inquieto, porque no había encontrado a mi hermano Tito, por lo que me desprendí de ellos y salí para Macedonia. Gracias sean dadas a Dios, que siempre nos lleva en el cortejo victorioso de Cristo, y que por nuestro ministerio difunde por todas partes su conocimiento, cual fragancia de incienso. Si Cristo es la víctima, nosotros somos la fragancia que sube del sacrificio hacia Dios, y la perciben tanto los que se salvan como los que se pierden. Para los que se pierden es olor de muerte, que lleva a la muerte. Para los que se salvan, fragancia de vida que conduce a la vida. Pero ¿quién está a la altura de esta misión? ¿Se encuentran con facilidad vendedores de palabra de Dios? Pero nosotros actuamos por convicción. Todo procede de Dios y hablamos en Cristo, en presencia de Dios. Es todo. En este segundo capítulo de la segunda de Corintios, estamos viendo, ¿no? De que San Pablo, al parecer, fue injuriado en su persona o en un representante que él envió, ¿no? Y por eso es que tuvo que mandar una carta en lágrimas, Señor, en gran aflicción y angustia, ¿no? Y el objeto de esa carta era poner en clara cosas y probar la obediencia de los corintios.
Ya hemos visto antes, ¿no es cierto?, como en la primera de Corintios también habían desórdenes y abusos, ¿no ve? Vimos como unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, y eso le entristeció a San Pablo, ¿no? Ahora también él está diciendo que el que lo injurió, a él o a su representante, entristeció a la comunidad, pero le pide a su vez que lo perdonen y lo traten con amor, ¿no? Porque Pablo ya lo ha perdonado por amor a ellos en la presencia de Cristo, y negar la caridad sería exponer a caer en los ardides del enemigo que siempre se opone al evangelio, ¿no? Este caso es un ejemplo práctico de la corrección fraterna, como se practicaba en la iglesia apostólica de esos tiempos. Luego va a pasar a hablar del ministerio del Espíritu, ¿no? Qué bonito. Que para Dios los corintios son el buen olor de Cristo. Qué bonito, ¿no? Porque somos para Dios, el versículo 15, el buen olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Entonces, esto de que los predicadores del Evangelio, ¿no es cierto?, los que dan a conocer a Cristo, se transforman en una verdadera fragancia de Cristo, en un suave olor que viene de Cristo y que glorifican a Dios. Y esta proclamación evangélica es siempre un perfume de agradable fragancia para Dios, pero no siempre para los hombres, porque para unos es causa de salvación, pero lamentablemente para otros es ocasión de perdición, ¿no? Y esto nos recuerda esa misma idea que dice San Lucas, ¿no ve? En el capítulo 2, cuando está con Simeón, lo han presentado al templo, al niño, y él dice, ¿no? Este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para señal de contradicción. Es dura cosa, hermanos, ponerse ante el Evangelio de Cristo, porque uno ahí tiene que tomar una decisión. O sigo a Cristo con toda esa alegría, ya hemos hablado de ese Espíritu Santo que nos está regalando vida eterna, paz, alegría, o lo rechazo y me vuelvo a las cosas del mundo, ¿no? Esta es una opción. Y sabemos, ¿no? Ya lo hemos visto en los tesalonicenses anteriormente, de que los que no lo aceptan a Cristo están sujetos a la cólera de Dios, dice en el capítulo 1 de los tesalonicenses, ¿no? Y eso, wow, eso también ahora entiendo por qué va a decir en Filipenses, cuiden su salvación con con amor y temblor, lo va a decir, ¿no? Ahora, si esta predicación del Evangelio coloca a quienes rehúsan aceptarlo en este camino de perdición, ya que no sepan, en este camino de salvación hay una responsabilidad en el predicador, porque ¿quién puede estar a la altura de esta misión, no es cierto? Wow, se está tratando de la salvación de las almas. Por eso es que los predicadores hablan con esa sinceridad de corazón de parte de Dios y en su presencia, porque Él es la fuente de la palabra y ellos son únicamente sus instrumentos. Y en Cristo, como miembros de su cuerpo y con la fuerza que emana de su unión, es lo que ellos están cumpliendo esta misión.